Bueno, entonces ya vimos cuáles son estas cualidades que debe de tener el producto en este sentido. Eh, la importancia que debe de tener el empaque y la presentación desde el punto de vista de la mercadotecnia, pero no podemos olvidar a la hora de diseñar el empaque o el envase del producto, todos estos detalles que son tan importantes, ¿no? Proteger el contenido, darle una presentación que le permita resistir la manipulación del producto en su distribución o en su venta o en su almacenamiento, ¿no? Eso es muy importante. Y obviamente, cuando hablamos de transporte en largas distancias, como exportación, como viajes largos, pues también considerar las necesidades que de acuerdo a las características del producto se deben de cubrir para poder estar al 100%, manejar correctamente el producto y hacerlo llegar en las mejores condiciones posibles. Hablamos como ejemplos, que en las ramas de productos tanto que son muy tóxicos como medicamentos, requieren cumplir con una serie de normas y especificaciones importantes que permitan proteger el contenido debido a su alta peligrosidad, ¿sí? Entonces, para ello nos va a exigir otro tipo de manejos o entender otro tipo de normativas en cuanto a las características de los empaques y los envases, ¿no? Poníamos como ejemplo el manejo de las vacunas y obviamente, así como hay estas cuestiones que son, digamos, positivas, bueno, pues también se llegan a transportar de la misma manera muestras biológicas o productos químicos o explosivos incluso, que requieren de un manejo y un embalaje y un manejo muy específico. Entonces, para todo ello existe en varios países existen una serie de normativas que nos van a ir diciendo qué características mínimas debe de cumplir el envase, el empaque y el almacenamiento de los productos para poder hacerlo de manera segura, ¿sí? Pero obviamente depende de las características de un producto. Y eso es parte también que complementa el diseño, el desarrollo del producto. Entonces, en ese sentido es en el que tiene trascendencia el correcto manejo de empaques y embalajes. Bueno, estoy compartiendo la pantalla, si se alcanza a ver, todos la pueden ver. ¿Sí? Sí. Ok, Ya es correcto. va. Entonces, decíamos que eh, las principales cualidades que debe de cumplir los materiales de empaque. Ahora, hablábamos de que de acuerdo a las características del producto eh, y el manejo que se le debe de dar, eh, pues es que vamos a tener que determinar qué tipo de materiales yo puedo ocupar que sean adecuados al tipo de producto y al manejo y almacenamiento el transporte y almacenamiento que se le puede dar a estos productos, ¿no? De ahí que necesitamos revisar cuáles son los tipos de empaques y esta gran clasificación que existe para poder ir identificando cada uno de estos diferentes materiales. En el primer grupo de tipos de materiales vamos a encontrar aquellos que le llaman derivados de la celulosa, como empaques de papel, como cajas de cartón, o todo lo que tenga que ver con cartón, y en el yute, que no es otra cosa que estos costales como hechos como de mecate, así lo vamos a manejar, en los cuales se almacenan generalmente granos o harinas, ¿no? Hay de diferentes tipos de cada uno de estos y de acuerdo a las características que nosotros requiramos del material es como lo vamos a hacer, ¿no? Entonces,
Aquí en las imágenes observamos eh, principalmente empaques o envases de papel, ¿sí? Eh, hace muchos años, como 40, me acuerdo que ir al súper era regresar con una bolsa de papel, un papel grueso, como los que vemos aquí, ¿no? Eh, y ahí nos ponían el producto. Obviamente, como ustedes saben, el papel es un poco más eh, biodegradable que lo que es obviamente el plástico, ¿no? Y obviamente, pues yo no me acuerdo que en esos años, ni nadie, hubiera problemas porque hay muchas bolsas, ¿no?, en la basura. Al contrario, se deshacían con el agua y no las podías estar utilizando para otra cosa, eran de un solo uso prácticamente. Si querías esa misma bolsa, la doblabas y te la llevabas la siguiente vez al súper hasta que finalmente se rompía, ¿no? Pero me acuerdo que sí salíamos, no con las bolsitas esas que le llaman de camiseta, ¿no? En las que las agarras y las traes tú cargando, sino que traías prácticamente abrazando una bolsa de papel. Eso era muy común. En las farmacias también, y te entregaban bolsitas con papel, y obviamente para los alimentos también era muy común. Porque pues tenía la propiedad de absorber la humedad, absorber eh, eh, la grasa, por ejemplo, de los alimentos, como cuando nos venden el pan, lo mantenía fresco, también en bolsas de papel, pero obviamente eran otros tiempos y el producto se consumía prácticamente inmediatamente después de fabricarse. El tiempo que pasaban en ese envase o empaque de papel era muy, muy corto. Después vemos aquí los empaques, el cartón como material de empaque o de envase, y eso lo encontramos, por ejemplo, en los zapatos. Es muy práctico que todos los zapatos que compramos vengan en una caja de cartón y que además esta caja de cartón tenga un diseño gráfico importante donde se aprecia la marca, donde se aprecien los datos del modelo y sus cualidades del producto, ¿no? Incluso muchos de nosotros, cuando las cajas tienen un diseño elegante y bonito, pues las queremos guardar las queremos conservar para guardar algunas cosas, ¿no? Entonces, además de lo práctico que resulta y toda la industria que hay en torno a estos derivados de la celulosa en cuanto al papel y al cartón, pues es todo un ramo que existe en toda una industria que existe para precisamente el empaque y el embalaje, ¿no? Entonces, son empaques, digamos, de características tradicionales, estos materiales. Y el yute, que lo vemos prácticamente para el manejo de granos, de alimentos, ¿no? Maíz, frijol, otro tipo de semillas, en los cuales le permite el tejido del yute mantener ciertas características de humedad que permitan que el producto, entre comillas, respire a través del envase, ¿sí? Y le permita un tiempo de vida importante al producto en lo que implica su transporte. Recordemos que los granos eh, eh, generalmente se transportan a granel por ferrocarril, pero que una vez que ya están para ser distribuidos para las diferentes, digamos, centrales de abastos, lo que vamos a notar son costales de yute, porque el tiempo de traslado es menos, ¿sí? Y en muchas ocasiones el producto se embolsa en otro tipo de material, puede ser un plástico, una fibra, y además se mete en un costal de yute por la resistencia mecánica que tiene el material para poderlo manipular y friccionar entre sí sin que esto se rompa, ¿no? Y sin que se derrame el producto. Entonces, estas son las características de estos materiales derivados de la celulosa y algunas aplicaciones. Para nosotros es muy común ver cajas de cartón para acumular el producto, para transportarlo, y cada vez menos
o en menor cantidad las bolsas de papel. Y el yute solamente, como les mencioné, para manejar algunos productos del campo y algunas sustancias también importantes. De hecho, algo que se transporta en bolsas de papel es el cemento y algunos materiales o algunos polvos para construcción vienen en un empaque de papel. ¿Por qué? Precisamente porque el papel le permite a los polvos, digamos, respirar, dejar que esté constantemente, digamos, seco el producto, puesto que el empaque del cemento, del empaque de la bolsa de papel, absorbe gran parte de la humedad del ambiente, impidiendo que el producto se contamine con esa humedad. Esa es una de las tantas características que se analizan de los tipos de materiales que existen para el empaque. Hablábamos no me acuerdo si en la tarea anterior, de esto del empaque inteligente, pues es precisamente esta cualidad de que el material que entra en contacto con el producto, es decir, el material del envase, le permita conservar sus propiedades del material o el contenido del envase de la mejor manera posible, el mayor tiempo posible. Y habrá eh, casos en que no se puede permitir ninguna interacción con el entorno y habrá otras en que se necesite esa precisamente interacción con el medio ambiente del envase y el producto, ¿sale? Entonces, esa es una de las razones por las cuales encontramos que el cemento y el yeso y la cal, por ejemplo, ese tipo de polvos se envasen en envases de papel porque es una barrera que absorbe la humedad del ambiente y trata de impedir que llegue al material, ¿sale? Excepto cuando ya de plano se moja y eso también es una característica que se tiene que analizar. Bueno, esto es en cuanto a los derivados de la celulosa. Otra es el vidrio, que eso ya es ampliamente conocido. Sabemos que las características que tiene, un cuerpo transparente, sólido y frágil ante el impacto, que proviene de la fusión de arena sílica, arena silicia, con potasa o sosa cáustica. Esa es la fórmula con la que se conforman o se fabrica el vidrio como tal. En este material, los empaques más usuales son botellas y frascos. Y obviamente nos ayuda para contener gran variedad de productos como bebidas, alimentos, conservas, mermelada, cosméticos, farmacéuticos, entre una gran variedad de productos. ¿Qué propiedades tiene este que me permite efectivamente sellar herméticamente e inclusive, como vemos en la imagen, algunos envases de vidrio tienen diferentes colores y estos colores son también para ayudar a filtrar un poquito la cantidad de luz que pudiera llegar a afectar las propiedades de los líquidos que contienen o de los alimentos que contienen, ¿sí? El hecho de que haya botellas verdes, cafés o verde muy oscuro, tiene que ver con permitir o no cierto nivel de radiación o de luz hacia el contenido del envase, precisamente para protegerlo y darle un tiempo de vida más prolongado, ¿sí? Y entonces, obviamente, pues vamos a encontrar envases de vidrio para múltiples usos, ¿no? Cosméticos, en perfumes, en barniz de uñas, en cremas, por ejemplo, ¿sí? En alimentos como el famoso Gerber, como el café, ¿sí? En los cuales se trata de conservar el producto y que éste no entre ni se contamine, ni no deja pasar ni humedad, no deja pasar ni aromas, olores, ni tampoco deja escapar los aromas en el caso del café, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues aislar el producto y conservarlo de la mejor manera posible dentro del envase, en muchas ocasiones en condiciones
totalmente herméticas y al vacío, como es el caso de algunos alimentos que van envasados con esto, ¿no? Por ejemplo, los jugos, que ya sabemos, abrimos la tapa y se oye una especie de clic donde la tapa se deforma porque precisamente es un indicativo de que están sellados al vacío por cuestiones sanitarias, ¿no? Para proteger la integridad del envase. Además, agregar que en ese tipo de envasados, lo que oímos que se escapa de esas botellas o de esos envases que no tienen gas, siempre que destapamos algo, oímos un ruido, debemos escuchar un pequeño ruido, como que escapa un gas, aunque la bebida o el producto no tenga en su contenido, no sea un producto gaseoso, no sea un líquido que contenga gas, como los refrescos. Lo que se escucha es esa inyección que le hacen de nitrógeno o cualquier otro gas inerte, normalmente es nitrógeno, porque tiene propiedades de que le ayuda a mantener el producto sin contaminación, ¿sí? El nitrógeno lo que hace, pues obviamente no permite el desarrollo de bacterias ni de hongos dentro del envase y le da esa característica de sanitaria de que el contenido del alimento es está limpio, ¿no? Está sanitizado, está adecuado para el consumo. Y a veces en las tapas encontramos esa leyenda. Si el producto, si esta tapa está levantada o si este sello está roto, pues ya no es confiable el producto, porque pues seguramente ese gas que protegía la integridad de la sustancia que contenía, pues ya se escapó y entonces ya está contaminado el producto. ¿Sale? Bueno. Los más conocidos y los más dañinos, y en los cuales ya hemos debatido muchas veces, son los polímeros o los plásticos, ¿sí? Que encontramos en la mayor cantidad de los productos que se comercializan. Encontramos los polímeros rígidos y de ellos hay una enorme cantidad de fórmulas que si PVC, que si PB, que si no sé qué, eh, de acuerdo a la composición química del polímero que se ocupe para fabricar el plástico. Y de la misma forma que en las botellas, estas formulaciones de las diferentes clasificaciones de los plásticos también tiene una importancia, es decir, determinar qué tipo de plástico es el idóneo para conservar tal, tal producto, pues también es parte de este análisis de diseño de envases y embalajes, ¿no? Entonces, entendemos los empaques o envases rígidos, de polímeros rígidos, pues todo lo que son botellas y botes y cubetas de plástico que se pueden ocupar, ¿no? Obviamente también de las características del producto y de la reacción química que pudiera tener el envase con el contenido del producto, ¿sí? Por ahí decían o se dice que si tú compras una agua embotellada, no puedes dejar tu botella al sol y después tomarla porque después se siente un sabor especial como químico. El agua cambia su sabor, ¿sí? Y eso se debe a la descomposición que tiene el plástico con el que se fabricó la botella ante la radiación solar. Se empieza a deteriorar y al estar en contacto con el líquido, bueno, pues en vez de que esa sustancia se evapore hacia el ambiente, una parte se evapora y la otra parte se mezcla con el agua. Por lo tanto, se supondría que las botellas de plástico que contienen el agua, pues son para que duren el tiempo justo en que te tomas el agua. ¿Sí? No es para que la tengas guardado ni para que almacenes ahí agua, porque el envase por sí mismo se va a degradar por la simple acción de la luz, ¿no? Entonces, así es como funciona. Pues las otras son los polímeros flexibles, que son láminas de plástico, hojas de plástico, bolsas como las Ziploc, selladas herméticamente, como tanto estos polímeros con barreras a gases.
Aquí podemos poner como ejemplo que hay ciertas composiciones químicas de los envases o empaques, según el caso, eh, que pueden tener la capacidad de seleccionar químicamente qué tipos de gases pueden o no interactuar con el contenido del envase, ¿sí? Barreras específicas, porque muchas veces estos empaques están sometidos a refrigeración, ¿sí? Y obviamente, no sé si han visto en Aurrera, en la parte de verduras, que supuestamente la lechuga viene en una bolsita individual, pero pues cuando ves la bolsa tiene hoyitos, tiene agujeros, dices, oye, pues ¿está empacada o no está empacada? Bueno, necesita interactuar con el entorno para mantener su frescura, absorber la humedad. Y hay otros productos que están herméticamente sellados que aparentemente no permiten ningún intercambio con los gases o el aire del medio ambiente, están totalmente sellados. Bueno, pues entre esos extremos también hay algunos materiales polímeros que pueden hasta cierto punto filtrar ciertos gases, tanto para que salgan del envase y lo que les decía yo, le permita al producto, entre comillas, respirar, ¿sí? Para conservarse en buenas condiciones, pero estas barreras de gases son barreras hacia ciertos tipos de gases que pueden beneficiar o no al producto, ¿no? Dependiendo el enfoque que tenga el uso del material para el envase. Otros materiales que también vamos a analizar le llaman laminados. No es otra cosa más que el material con que están hechos los envases de cartón para contener líquidos, como los de jugos, ¿no? Los cuadritos de jugos. Bueno, esos son materiales laminados. ¿Y cómo están compuestos estos materiales? Pues tienen diferentes capas combinadas o alternadas de materiales plásticos con materiales metálicos como el aluminio y obviamente el cartón, que es donde viene la presentación del producto, de donde viene la parte del diseño, la parte de la mercadotecnia para presentar el producto. Y obviamente es lo que conocemos como los envases de Tetra Pak para la leche, para los jugos, ¿sí? En este caso, pues obviamente la utilidad que tiene es que es muy fácil, entre comillas, de procesar, de generar este envase. Pero los contras que tienen es que es muy difícil y muy costoso reciclar este tipo de materiales. ¿Por qué? Pues porque se requieren diferentes procesos, tanto físicos, de filtrado, triturado, etcétera, como otros procesos químicos que implican la separación de estas capas distintas que vemos aquí en la imagen, que conforman estos materiales laminados, ¿no? Tienen varias capas de polietileno, que es obviamente un plástico, tiene una capa de aluminio que impide el paso de la luz solar y además le ayuda a conservar la temperatura, a aislarse, a conservar la temperatura del contenido, ¿sí? Y obviamente la parte de cartón, que es lo que le permite ahí imprimir el diseño gráfico que debe de tener el producto en cuanto a su presentación y a su contenido, ¿no? Y obviamente se protege con otras capas de polietileno para aislar el contenido y protegerlo del medio ambiente. Entonces, esos son las características de los productos laminados, no es otra cosa más que el Tetra Pak o lo que conocemos como material de Tetra Pak para el envasado de productos, principalmente alimentos, jugos. Otros son llamados foils, que no es otra cosa más que esta laminilla delgadita de aluminio en la cual se ocupa para sellar, como vemos aquí en el envases de yogur, esa tapita de aluminio que viene encima, que está sellada térmicamente con la boca del envase, pues es un foil, es una hoja de aluminio especialmente preparada
para sellar estos tipos de recipientes. Por otro lado, están lo que se ocupa para las pastillas, los blisters que le llaman, de las pastillas de medicamentos, ¿sí? Y algunos otros productos eh, que ocupan ese método. Y lo que viene dentro de las cajetillas de cigarros, que también es un papel aluminio, es aluminio de un lado, papel del otro, que tiene precisamente el mismo objetivo: permitir eh, conservar las condiciones originales del producto el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, esas son las hojas, las laminillas de plástico, como parte de los envasados en diferentes tipos de productos. De aquí vamos a los productos metálicos, a los envases los materiales metálicos para envases, empaques o embalajes. Existen dos principales que se utilizan: el acero y sus distintas aleaciones, y el aluminio, ¿sí? En el enlatado de alimentos predomina el uso de empaques en acero o alguna aleación de acero, principalmente buscando, si está en contacto directo con el alimento, serán o aceros inoxidables o de algún cierto grado alimenticio, o si son materiales como pinturas o materiales químicos de otro tipo, lleva una protección, una capa protectora en el interior, que además de sellar el envase para evitar que se fugue el material, pues también le sirve para evitar que entre en contacto la sustancia con el metal, porque lo podía llegar a corroer de alguna forma, ¿sale? Entonces dice, en el enlatado de alimentos se puede apreciar, y estos otros componentes como pinturas y tal, materiales con base en el acero para generar los envases, ¿no? Mientras que en el envasado de bebidas con gas, como cervezas o refrescos, predomina el uso de empaques en aluminio, es decir, las latas de aluminio. Como lámina, como papel aluminio, que conocemos como papel aluminio, una lámina muy delgadita, el aluminio es un componente que nos ayuda para los envases de tarros y cajas de chocolates, galletas, dulces, tubos flexibles como de crema de pastas de dientes. Antiguamente se ocupaban ese tipo de envases. Ahora las pomadas, medicamentos que vienen en pomadas, en tubos, pues es ese material. También para los empaques de aerosoles, etcétera. Entonces, en la industria alimentaria también se ocupan diferentes tipos de metales para bandejas, platos y vasos. En este caso, el acero es muy usual, sobre todo en el sector de restaurantes, para conservar y contener los alimentos y mantenerlos a una temperatura idónea para poder ser despachados, ¿no? En su momento. Entonces, la industria restaurantera ocupa mucho material de acero inoxidable por sus características favorables para conservar los alimentos y la higiene que se requiere. Entonces, estas son los diferentes tipos o los principales tipos de materiales que se usan frecuentemente para el manejo, envase y transporte de material, de productos de diferentes índoles. Se sabe que de acuerdo a las propiedades del producto van a ser las necesidades del envase. De acuerdo a las características del envase, vamos a necesitar un empaque y darle una presentación en el anaquel para que el consumidor le sea atractivo, en la parte mercadológicamente hablando, que sea atractivo para que lo adquiera, y también que nos permita agrupar en grandes cantidades para poderlo almacenar y conservar en almacén, pero también para que podamos transportarlo en las grandes distancias, conservando sus propiedades, conservando la integridad del producto, ¿sale? Entonces, esas son las principales características. Ahora,
hablábamos que el objetivo es identificar cuál es esta importancia que tiene la selección adecuada de los empaques y los embalajes. Eh, si bien es cierto, una vez que se consume el contenido de un producto, pues lo que nos sobra es el empaque. ¿Y qué hacemos con él? Algo que ya hemos, no sé si ya con ustedes hemos platicado, ¿no? Las empresas que nos venden sus productos envasados o en un empaque, este, a la hora de nosotros pagar por ese producto, también estamos comprando el envase y todos los residuos que ese producto pueda generar. Pero, pues no existe un conocimiento de esa responsabilidad que adquirimos al comprar un producto. Antiguamente, pues simplemente las normas que había para fabricar diferentes tipos de envases, pues no existían, ¿no? Ya que, pues, como les decíamos, eran materiales muy simples, muy prácticos, que pues no implicaba mayor problema y el reciclaje era simplemente como antes se vendían los refrescos, ¿no? Tú llevabas tu botella de vidrio al de la tienda, le dejabas una botella y te traías otra llena. O sea, en realidad comprabas por una única ocasión, comprabas el envase y después nada más lo intercambiabas y por lo que pagabas era por el contenido del refresco, del envase, ¿sí? No como ahora en la industria de refrescos, pues eso es lo que sucede. Pues compras un refresco y si andas a media calle y se te antoja otro, compras otro, pero también estás comprando el envase, ¿sí? Y no puedes decirle, bueno, ya me tomé mi refresco, aquí está su envase, y que el de la tienda y después el fabricante se haga cargo. Antes, me acuerdo que de niños habían la forma en que tú recogieras botellas de refrescos de la calle o de tiradas por ahí que te las encontrabas y se las llevabas al de la tienda y se las vendías al de la tienda. Y el de la tienda se las entregaba al fabricante y el fabricante se las llevaba. Si eran envases quebrados, también se los tenías que dar, el de la tienda se los tenía que devolver, aunque estuvieran quebrados, al refresquero. Y el refresquero, ¿qué era lo que hacía? Pulverizar estos envases de vidrio y incorporarlos a la fabricación de los nuevos envases. El reciclaje no se tomaba como tal, sino que era parte del propio proceso de la empresa de fabricar sus propios envases y reciclar sus propios envases y recoger los envases que había distribuidos en el mercado, ¿no? Eso es algo que se perdió, de tal forma que así sucedía también con las latas. Siempre ha habido gente que se dedique a separar los metales y para reciclarlos o para venderlos como chatarra, ¿no? Entonces, pero el ejemplo más claro es precisamente esto de cambiar de botellas de vidrio para los refrescos a botellas de plástico y ya sabemos toda la problemática que eso implica. Actualmente, los últimos años, el consumidor busca ocupar productos más, productos ecológicos, pues porque ya estamos teniendo cierta conciencia de la problemática ambiental y la tendencia de un desarrollo sustentable existente en todo el mundo. Hablando de desarrollo sustentable, es obviamente la capacidad de cubrir nuestras necesidades, ocupar los recursos naturales, pero sin poner en riesgo estos mismos recursos para el futuro, o sea, conservar ese equilibrio, ¿no? El sector del envase y el embalaje tiene hoy mayor demanda de materiales renovables, pues hay envases de materiales biodegradables y fabricados de plantas para bebidas y líquidos. Esas son las tendencias, pero sin embargo, pues no tenemos la forma como parte del público en general, no tenemos la forma de corroborar que efectivamente esa bolsita que trae este logotipo que vemos ahí en la pantalla realmente sea biodegradable, o sea, no te vas a tirar una bolsa ahí en tu jardín y te vas a esperar cuántos años va a tardar ahí en degradarse, ¿no? En que la propia tierra lo absorba.
¿Mm? O sea, no lo sabemos. Es una utopía, es una cuestión ideal de lo que deberían cumplir este tipo de productos, ¿no? Simplemente me dicen el agua, no sé, una marca de agua porque trae una tapa verde, quiere decir que el plástico con el que está hecho el envase que contiene esa agua, pues es biodegradable. Pero pues finalmente te tomas el agua y la tiras a la basura y ya no sabes si realmente se cumple con esa leyenda. La tecnología va directamente relacionada con la producción de envases y embalajes, así como la manejabilidad y reciclaje de los desechos de estos envases. Esto es parte de esta interacción que debe de tener los fabricantes o las empresas que en cuanto al manejo posterior del envase una vez que se ha consumido el producto, ¿sí? O sea, si bien es cierto, es más económico fabricar un envase de plástico por la tecnología que hay para desarrollarlo que uno de vidrio, ¿sí? Pues si bien es cierto, es más barato, bueno, tenemos que ver cómo va a ser el manejo posterior de eso, a quién vamos a responsabilizar de eso, ¿sí? De tal forma que, como una de las primeras medidas que se han tomado a nivel mundial, es el reciclaje, ¿sí? Porque nos da la oportunidad de reducir y transformar la cantidad de productos sólidos que estos mismos pueden ocuparse para elaborar otro envase, otra botella o el mismo producto o transformarlo como materia prima para generar otros productos distintos, ¿no? Y ante esto, pues se ha trabajado mucho, ¿no? Para muchos de ustedes, desde que están en la primaria, les vienen hablando de las 3 Rs, les vienen hablando de separar la basura, de la implicación que tiene en las condiciones actuales del medio ambiente, pero como alguien decía, ¿no? Oiga, a mí me enseñaron en la primaria o secundaria que yo tenía que separar la basura en mi casa y ahí me tienen como parte de una tarea, este, pintando botes de colores diferentes para que mi mamá y mi familia pusiera la basura de acuerdo a al material que correspondía. Dice, y un día, ya cuando mi primer semana de mi experimento, de mi práctica, pues me toca tirar la basura, pues saco mis botecitos con los diferentes colores o mis bolsitas separadas y llega el señor de la basura y los echa en un mismo camión y ahí los revuelve todos. Entonces, esto es una cuestión que debe tener un impacto más profundo, pero partiendo desde las instituciones encargadas de la recolección de basura y de ahí ahora sí transmitirlo hacia el resto de la población, ¿no? Entonces, el reciclaje como tal, vamos a ver más adelante, regresando de iniciar el siguiente bloque, vamos a tratar de observar un video. Ahí sí les voy a pedir que en el siguiente bloque tratemos de apagar nuestras cámaras y nuestros audios para tratar de aprovechar al máximo el ancho de banda y poder apreciar mejor el contenido de este video o cuando menos poder escucharlo correctamente, ¿no? Y tiene que ver con esta experiencia de la que estamos hablando del manejo de los envases y cómo las empresas, las grandes empresas, han jugado un poco con nuestra mente en relación a los productos industrializados sin tomar en cuenta la afectación al medio ambiente, ¿sale? Entonces, cortamos esta sesión, también ya nos queda menos de un minuto, cortamos y nos volvemos a conectar de manera inmediata, ¿sale? Entonces nos vemos de regreso. No se olviden registrarse cuando accesan al siguiente bloque. Nos conectamos de manera inmediata.